Un especial saludo a todos mis hermanos que van a ver este video en YouTube, en Facebook y en mi página de Facebook. Quiero compartirte hoy un fragmento de la palabra del Señor, una pequeña enseñanza acerca de lo que es el don de profecías. En el mensaje anterior te estuve enumerando los 9 dones del Espíritu y dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:20 que no menospreciéis la profecía. Este don, hermanos, en muchas iglesias es casi extinto, una especie en extinción. Así que necesitamos volver a esto en el nombre de Jesús. Hay una promesa que dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán. Entonces hay una promesa para toda la iglesia y esto es de interés no solo para los profetas, esto es de interés para toda la iglesia del Señor. Esto será de bendición. Te quiero leer este pasaje que está en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 10. A otro el hacer milagros, dice, y a otro profecía. Entonces, este es un don dado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da esta gran bendición y en la iglesia se necesita. El apóstol Pablo escribió bastantes detalles de la profecía aquí en el capítulo 14 de 1 Corintios. Aquí en el capítulo 14 el apóstol Pablo dice que el que profetiza edifica, exhorta y consuela. Y estos son los parámetros de la profecía: edificar, exhortar y consolar. Entonces, cuando una persona va a profetizar y quizás lo que trae para ti es una palabra de consolación de parte de Dios solamente, quizás Dios le ponga al hermano decirte: dice el Señor que Él está contigo, que no te preocupes, que te va a sacar adelante, que te va a hacer salir de esta situación. No menospreciéis la profecía, porque cuando uno profetiza dice que edifica, exhorta y consuela. Y debemos hacer una diferencia entre lo que es alguien que tiene el don de profecía y un profeta. Un profeta es un ministerio. Es una persona que tiene un ministerio profético y el ministerio profético va más allá de solamente el don de profecía, porque el que tiene el ministerio profético actúa con otros dones. Quizás en un mensaje próximo te explique más acerca de lo que es el ministerio del profeta, pero estamos hablando ahora de un cristiano que tiene el don de profecía. Va a edificar, exhortar y consolar. Estos son los parámetros de la profecía, no vamos a ir más allá. Entonces el apóstol Pablo dice que el que profetiza pueden profetizar más de uno en la iglesia, 2 o 3 por turno. Si a uno que está sentadito por allá le es revelado algo, entonces hable y el que habló de primero calle. Y también nos anima el apóstol Pablo que cuando se está dando una profecía, se juzgue la profecía. No todas las profecías son de Dios, así que debemos de juzgar. Debemos de juzgar porque nosotros tenemos un espíritu, una mente que produce pensamientos y también está el diablo que nos quiere engañar. Por lo tanto, debemos de juzgar la profecía. El primero que debe juzgar las profecías cuando viene esta impresión de parte de Dios, este sentir espiritual, esta carga de Jehová sobre usted de dar una palabra, el primero que debe juzgar qué espíritu es el que te está hablando es usted. Entonces, ¿cómo viene la profecía? Todos nosotros podemos ser proféticos, la iglesia entera. En la Biblia se nos enseña que habían algunos profetas que profetizaron, pero que no eran profetas. O sea que en el momento profetizaron, pero no ejercían el oficio de profeta. Sin embargo, a Dios le plació usarlos para traer una palabra. En una ocasión David está en la cueva y él se pregunta si esta gente que se le está uniendo viene por paz
o es que quieren traicionarlo. Y del grupo que él tiene ahí se levantó un hombre y comenzó a profetizar por ti, oh David, y por ti, oh hijo de Isaí, porque también tu Dios está contigo. De repente alguien en la iglesia, aunque no sea un profeta, podrá profetizar. Quizás seas tú que me estás escuchando en esta hora. Tú que anhelas dones espirituales, esto es algo precioso, algo bello, algo que la iglesia necesita. Entonces, ¿cómo viene la profecía? Se dice que los falsos profetas experimentan como un hervir en el interior, pero cuando el Espíritu de Dios te está dando una profecía, es diferente, no es como un hervir, sino como un burbujeo. Comienzan a brotar palabras del Espíritu de Dios a tu espíritu humano y comienza a Dios a hablarte en tu interior. No son voces audibles que tú vas a escuchar, aunque Dios puede hablar audiblemente. Por lo general, Dios habla al espíritu del hombre. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces, la palabra viene a tu interior. Por eso es que el profeta Ezequiel dice, aquellos profetas profetizaban de su corazón y no de la boca de Jehová. Porque en el corazón del hombre la humanidad de ellos puede hablar y el diablo puede inducir, puede producir palabras. Hay gente que escucha más la voz de Satanás que la voz de Dios, puede distinguir más la voz del diablo que la voz de Dios. Cuando el diablo le dice peca, haz esto, o mátate, o tú no vales nada, esas voces usted las escucha y es un espíritu de demonio que te está hablando, pero no puede discernir, el pueblo de Dios no puede discernir hoy la voz de Dios. Hermanos amados, necesitamos ser un poco más espirituales, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos meternos en la Biblia, comernos esta palabra para que nosotros estemos impregnados de lo de Dios, para que seamos más sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando estamos más metidos en ayuno, en oración. Es más, dice que el que profetiza conforme a la medida de la fe. Necesitamos, hermanos, estar llenos de la fe de Dios para saber entender cuando Dios te está hablando. Hay gente que dice, siento de Dios decirte esto, siento de Dios. Esa es la forma de Dios hablar. Pero necesitamos ir madurando. Un cristiano que ya está experimentado no dice siento, sino que dice así te dice el Espíritu Santo y comienza a darte palabras. Pero cuando hay muchas dudas, entonces dice siento de Dios, me siento hacer esto, vamos a hacer tal cosa. Pero cuando ya va uno experimentado, está creciendo en este don, entonces el Señor me dice que hagamos esto, porque va experimentando cada día más y va creciendo y se da cuenta de qué manera es que el Señor habla y cómo es que Dios transmite sus mensajes. Entonces va a producirte un burbujeo desde tu interior, palabras. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu y usted siente y nadie te puede quitar ese sentir. Nadie te puede decir que tú no eres algo cuando el Espíritu Santo te dice que tú eres un hijo de Dios y tú lo sientes en tu interior. Esa es la voz de Dios hablándote. Necesitamos que el don de profecía se manifieste en las iglesias. Entonces un cristiano experimentado dirá, así dice el Espíritu Santo. Debemos recordar, hermanos, que los dones del Espíritu son para el bien común. Necesitamos anhelar esto. Hay algunos hermanos que se han frustrado porque en algún momento profetizaron y quizás lo confrontaron. Hay gente que critica esto de la profecía y unos prefieren enterrar el talento. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, no entierres el talento. Si lo tienes enterrado, vete ahí al jardín donde lo tienes enterrado y desentiérralo. Pídele al Señor que te use. Esto es un don del Espíritu Santo, iglesia del Señor. Necesitamos hablar de parte de Dios. Los hombres de Dios en el Antiguo Testamento hablaron, en el Nuevo Testamento hablaron. Este don de profecía se manifestó y nosotros necesitamos edificar, exhortar y consolar la iglesia. No digamos que esto nos va a meter a problemas. Lo que necesitamos es crecer.
Lo que necesitamos es madurar, lo que necesitamos es juzgar la profecía, lo que necesitamos es discernir si es el Espíritu Santo el que me esté hablando. Si me está hablando el Espíritu Santo, no puedo callar. Al profeta Ezequiel el Señor le dice, si tú callas, si tú no adviertes, serías como el atalaya que ve venir el ejército enemigo y no toca la trompeta. Entonces yo voy a demandar la sangre de este pueblo de ti, porque tú no les avisaste. Así que debemos de profetizar, vamos a exhortar a alguien. Dios te va a dar esta palabra. Tú necesitas hablar esto de parte de Dios. Te animo en el nombre de Jesús a orar, a ayunar, a leer la Biblia y a pedirle al Señor a estar abierto a recibir de parte de Dios lo que Él dirija a tu espíritu. Dice acá en el libro de Romanos y en el Antiguo Testamento también se nos dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Y dice Pablo, creí, por lo cual hablé. Necesitamos creer que Dios nos va a dar esto y que vamos a hacer una bendición, una edificación. Sergio Mac Macías, para bendecirte con la palabra del Señor. Te pido que si este mensaje te ha bendecido, puedas compartirlo para que otros puedan escuchar la palabra y ser alimentados con ella. Y también, si no te has inscrito a mi canal de YouTube, inscríbete a mi canal de YouTube y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando estoy subiendo videos nuevos. Que Dios te bendiga.